Cómodo. Bien, quiero tener otra palabra de oración para empezar con el estudio de esta mañana. Así que vamos a orar. Padre, una vez más estamos aquí delante de tu presencia, Señor. Tú nos conoces, sabes quiénes somos. Por lo tanto, Padre, nos escondemos detrás de ti. Señor, que tú no veas a un vil pecador, sino que veas a tu Hijo Jesús. Por lo tanto, Señor, perdona mis pecados, mis faltas, y que el mensaje, Señor, pueda ser transmitido a través del instrumento. Pero, Padre, que en verdad sea tu palabra. Tú nos hables, que por favor podamos entender, tanto los niños, los jóvenes y los más grandes, todos podamos aprender, podamos ver, Señor, tu palabra, y que, Señor, sobre todo, háblame a mí primeramente. Te lo pido no porque haya méritos en el ser humano, sino en los méritos de Cristo. Amén. Bien, hermanos, en esta mañana, yo sé que muchos de ustedes han oído acerca de una historia, quizás la mayoría. Hace tiempo que la leí, no recuerdo bien, pero creo que fue, si no me equivoco, Sócrates era una persona, no simplemente era un filósofo, sino que en su tiempo era una persona muy, o sea, en otras palabras, lo que dijera ese hombre, eso era y nada más. No solamente era un gran filósofo, sino que era un gran científico. Sabía mucho acerca de insectos y muchas cosas. Y por mucho tiempo esta persona dijo que la araña tenía 6 patas, y por años se creyó que la araña tenía 6 patas. Y nadie podía discutir eso. Hasta simplemente vino una persona siglos después, de apellido Lamarck, el cual dijo: yo quiero ver verdaderamente si esa araña tiene 7 patas. Lo que hizo fue, tomó una araña, la revisó y se dio de cuenta que la araña no tenía 6 patas, sino que tenía 8. ¿Qué quiero decir con esto? Hay cosas, hermanos, podemos sacar 2 cosas. Hay cosas que venimos creyendo porque otro la dice. Y no agarramos por nosotros mismos, por nuestra propia cuenta, ir a la palabra de Dios a ver si eso es cierto. El mensaje que yo voy a presentar en esta mañana, recuérdese, yo soy un ser humano, yo puedo fallar. Hay cosas que quizás vamos a ver, que quizás no han sido enseñadas así, pero antes de que me juzguen, o antes de usted decir eso no es así, vaya a la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir? A veces el predicador dice algo, sea quien sea, y usted lo primero que quizás dice es un amén. Y amén está diciendo así es, o sea, eso es así. Pero quizás son cosas que hemos aprendido, que alguien nos ha dicho, pero en realidad no la hemos estudiado, a ver si eso es así. Y usted sabe que cuando Pablo predicaba, ¿qué sucedía? Habían ciertos individuos, los bereanos, que ¿qué dice la Escritura? Iban a ver, o sea, es responsabilidad de usted ir a la Escritura y comprobar que lo que vamos a estudiar en esta mañana es cierto o no, ¿ok? Así que no traguen seco. Eso es una expresión que se usa en Puerto Rico, o sea, no simplemente lo que yo digo. Usted puede estar en desacuerdo conmigo y está bien, porque tenemos mentes diferentes. Pero si está en la palabra de Dios, no podemos estar en desacuerdo. ¿Okay? Por lo tanto, hermanos, les insto a que estudien por ustedes mismos. ¿Okay? Voy a comenzar con una cita. Vamos a ver si esto funciona acá. No sé si ya lo puso, ¿no? Apunte para acá. Oh, tiene.
No sé si está encendido para abajo, me dijiste, Félix. Félix está aquí. No está trabajando, la puede pasar. No sé qué. Ok, quizás eso es verdad, porque quise poner toda la cita ahí, pero el que tiene buena visión, pues puede verla, ¿no? Yo puedo ver bastante bien de lejos, de cerca tengo un poquito de problema. Ya después de los 15, pues ya ustedes saben que la vista va fallando un poquito. Pero quiero que empecemos y tengamos en cuenta lo que dice la mensajera del Señor en esta cita, en esta matutina. Dice, la Biblia no fue solamente para los pastores y eruditos. ¿Para quién fue la Biblia? No solamente para quién. Cada hombre y mujer, niño, debiera leer las Escrituras, ¿por qué? Por sí mismo. No dependan del ministro para que él las lea. La Biblia es la palabra de Dios para los ministros. Eso es lo que dice. Para ustedes, o sea, para mí. El hombre pobre, presten atención, el hombre pobre la necesita tanto como el rico. El analfabeto, y aquí quiero poner énfasis, el analfabeto tanto como el erudito. Cristo hizo tan sencilla esta palabra que al leerla nadie tiene por qué tropezar. Lea y comprenda el humilde morador de la choza. ¿Quién la va a comprender? El humilde ¿qué? La palabra dada por el más sabio de los maestros que el mundo ha conocido alguna vez, y no habrá alguien más grande que él entre los reyes. O sea, hablando del que vive en la choza, gobernantes, estadistas y los hombres más altamente educados del mundo. Y la segunda dice, ¿tú me puedes leer, José? La segunda cita, ¿no la ves? Sin problema. Dice, escudriñar significa buscar diligentemente alguna cosa que está perdida. Investiguen por ustedes mismos para hallar el tesoro escondido. No dejen esta obra ¿a quién? Al pastor. No pueden permitirse ser ignorantes de la palabra de Dios. Estudien los pasajes difíciles. ¿Escucharon? Estudien los pasajes difíciles comparando versículo con versículo. Y encontrarán que la Escritura es la llave que abre ¿qué? La Escritura. Los que estudian la Escritura con oración salen de este estudio siendo más sabios que cuando ¿qué? Según la cita, dice que para usted, en el último párrafo donde dice ahí, estudien los pasajes difíciles comparando ¿qué? Versículo con versículo. Y encontrarán que los eruditos son la llave para abrir la Escritura. ¿Captaron? La Escritura es la llave que abre la Escritura. Hermanos, hay muchas herramientas que el ser humano ha creado para estudiar la palabra de Dios. Y sin el Espíritu es mera estudio humano. Antes de esa cita había otro párrafo que ella mencionaba que a veces los comentarios difieren unos de otros. Yo sé que muchos aquí han leído comentarios de la Biblia y usted ve que este comentador dice diferente a este y el otro al otro, aún dentro de nuestra iglesia. Entonces ella dice, vayan a la Biblia, que la Biblia nunca se contradice. Con
esto en mente, hermanos, vamos a estudiar. Si ustedes y yo comprendemos lo que vamos a estudiar en esta mañana, yo me voy contento de aquí. Porque vamos a ver algo de la palabra de Dios, algo del estudio de la Biblia, que usualmente vamos a verlo de una perspectiva diferente a lo que usualmente cuando hablamos acerca del estudio de la Biblia. Vamos a encontrar algo en la Biblia que según vayamos desarrollando, vamos a ver. A veces nosotros estudiamos o leemos la Biblia, pero no la estudiamos. Y nosotros a veces agarramos esta Biblia, la leemos para tener un conocimiento, para decir yo sé más que Félix, o que el hermano allá ha estudiado y él sabe más que yo. Ese no es el propósito de la palabra de Dios. Mucha gente se perderá, que se sabe la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis de memoria y se perderá, porque fue un mero conocimiento humano. No hubo una relación con esa palabra. Y yo lo que quiero en esta mañana es inculcar a ustedes algo que vamos a estudiar, y cuando veamos lo que es, yo sé que eso va a ser de beneficio para cada uno de ustedes y beneficio mío. Por lo tanto, vamos a estar empezando en el libro de Génesis. En el libro de Génesis, capítulo 1, algunas citas yo las voy a estar leyendo, voy a avanzar un poco por el tiempo avanzado, pero téngame un poquito de paciencia, ¿ok? Vamos al libro de Génesis, capítulo 1. En Génesis 1:1, ¿okay? y 2, vamos a ver algo. Génesis 1, creo que no es muy difícil de conseguir. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, voy a poner énfasis aquí, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando nosotros vemos este texto, usualmente lo que hemos aprendido, vamos a verlo de una manera un poco diferente, ¿ok? Y vamos a dejar que la Biblia se explique a ella misma. Usualmente aquí cuando dice en el principio creó Dios, esa palabra ustedes saben que está en plural. Pero esta palabra también se usa en singular, si usted estudia. O sea, no solamente es un plural, sino que también, cuando usted busca esa palabra Elohim, también se le asigna a un singular. ¿Okay? Usualmente lo que se dice, ok, aquí está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ok, no me dice quién fue el que creó, simplemente dice Dios, dice Elohim, creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios, ¿ven? El Espíritu de Dios, o sea, la pluralidad de Dios, el Espíritu, se movía. Eso es lo que usualmente nosotros se nos han enseñado. Pero vamos a ver si en realidad eso es lo que dice el texto, ¿ok? Leo nuevamente porque quiero que se quede en nuestra mente, se recalque lo que queremos ver.
En el principio creó Dios. ¿Quién creó? Dios. No me dice quién fue, ¿ok? Simplemente dice Dios. Si fue el Hijo, si fue el Padre, si fue el Espíritu. No lo dice. Si yo digo que aquí hay 3 personas, yo le estoy añadiendo a la Biblia, ¿cierto o falso? En este texto, porque no dice. Yo tendría que ir ¿a dónde? A otros textos. Pero esa es la idea preconcebida que hemos tenido, ¿ok? Cuando dice el Espíritu, decimos que es el Espíritu Santo, o sea, otra persona que estaba por ahí, que se movía. Eso es. Ahora, el texto no me está diciendo eso. Si usted lo lee, sinceramente dice el Espíritu de Dios, ¿ok? Pertenece a alguien. Si yo digo la Biblia de Félix, esa Biblia pertenece ¿a quién? A Félix. Aquí dice el Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu pertenece a alguien y pertenece a Dios. ¿Me doy a entender? Entonces, Dios creó, estamos viendo. Ahora, ¿quién fue el que creó? Si usted, yo lo voy a leer, si usted quiere lo apunta, y si es rápido por el tiempo, vuelvo y digo. En Efesios 3:9 dice lo siguiente: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Si usted lee en el contexto, no tenemos el tiempo, en el contexto de ese versículo es Dios el Padre. Se le asigna a Dios el Padre, que es el que crea, que creó todas las cosas. ¿Ok? Usted dirá, pero ¿y no fue Jesús? Aguántese un momento, vamos allá. En Malaquías 2:10, hay una pregunta que dice Malaquías: ¿no tenemos todos un mismo Padre? Hablando de Padre. ¿No nos ha creado un mismo Dios? O sea, esto es un paralelismo de las líneas. O sea, me está diciendo lo mismo, pero en diferentes palabras. Vuelvo y leemos. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Y ahí la palabra no es Elohim, es Él. O sea, está en singular. Porque pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres. Según este versículo, en el contexto, el que creó fue Dios, el Padre. El otro está en Apocalipsis 4:11. En el contexto de Apocalipsis 4, usted sabe que Dios, el Padre, está sentado en el trono. Eso no llega hasta el capítulo 5. En el contexto de Dios el Padre, y dice, Señor, o sea, los ángeles están diciendo a Dios Padre, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Ok? Nuevamente, está hablando de Dios el Padre en el contexto. Jesús no está ahí. Dice, tú creaste todas las cosas y por tu voluntad que existen y fueron creadas. Ahora, hay otros más, pero según estos textos, ¿quién fue el que creó todo? Dios el Padre. ¿Okay? Ahora, la pregunta que nos vamos a hacer, ¿por medio de quién? Vamos a dejar que la Biblia responda. En Colosenses 1, 15 y 16 dice lo siguiente. ¿Alguien lo tiene? Para yo no leer tanto. 15 y 16. Sí. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Lea detenidamente estos textos en su casa. Y cuando usted lea algo, hermanos, recuérdense que la Biblia no fue para eruditos, ¿ok? Fue para todo.
cuando usted lea la Biblia, hágale preguntas al texto. ¿Ok? Por si estoy un poco seco acá. Se me olvidó, nos quedamos en que usted tiene que hacerle y yo tenemos que hacerle preguntas al texto. ¿Ok? Hágale preguntas, estudie la Biblia con eso en mente. Hágale preguntas al texto. ¿Qué? Por ejemplo, cuando dice Dios creó, ok, Dios creó, pero ¿quién creó? ¿Cómo creó? O sea, hagámosle preguntas al texto. Y nos vamos a dar de cuenta de muchas cosas. Miren otra vez el texto, otra vez, para que vean. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Está hablando de quién? De Cristo Jesús. Él es la imagen de Dios, o sea, Dios el Padre, porque en Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. ¿Entendemos? O sea, Dios el Padre es el que crea, pero lo hace por medio o a través de ¿quién? Del Hijo. No hay ningún choque, ¿ok? No hay decir, ok, o fue Dios el Padre o fue Dios el Hijo. O sea, Dios el Padre le da al Hijo que cree. Dice aquí que por medio de Él fue lo que da, o sea, Él fue el medio por el cual el Padre creó. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hebreos 1 del 1 al 2. Hebreos 1 del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los profetas por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, está hablando Dios el Padre, habló que en otro tiempo por medio de los profetas. Entonces, dice que ahora, o sea, está citando al Antiguo Testamento. Dios habló, pero ahora dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Estamos claros? El último, Primera de Corintios 8:6. Primera de Corintios 8:6. Corintios. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Okay? Estos textos que hemos leído, dice que el Padre, vimos anteriormente, el Padre es el que crea, el originador de todo, pero lo creó a través de ¿quién? A través de su Hijo. ¿Okay? Tengan eso en mente. Te dirá, ¿qué tiene que ver eso con la palabra de Dios? ¿Okay? Así que entonces, enfaticemos lo que dice al final. Dice, ¿y por quién? ¿Por quién? O sea, el Padre, ¿por quién asimismo hizo el universo? Primera, ya lo vimos. Ahora, vamos nuevamente a Génesis 1:26. Vamos a Génesis 1:26 ahora. Y es un versículo muy conocido. Dice, dijo Dios, ¿okay? Otra vez, dijo Dios, hagamos, ¿okay? Ahí hay un plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves del cielo, y en las bestias y en toda la tierra,
Dicho sea de paso, esto no es una predicación, ¿ok? Es un estudio, estamos estudiando la Biblia. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar y en las aves del cielo, y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se anda arrastrando sobre la tierra. ¿Ok? Dijo Dios, hagamos. Recuérdese que la idea que tenemos preconcebida es, como ya analizamos, vimos que en el versículo Dios dice, el Espíritu de Dios se movía. ¿Ok? Y aquí le dice, ok, vamos a reforzar porque aquí dice, hagamos. Pregunto, me dice el texto, ¿cuántos son? No dice si son 3, no dice si son 4, si son 5, son 6. Por lo menos tiene que haber 2, ¿cierto o falso? Porque dice hagamos. Más de uno. Pero no dice que son 3, no dice que son 4, 5, 6. ¿Captamos? Ahora. Según, como sabemos que está Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, como no nos dice, también podemos intuir que son 3. Sí, pero lo que quiero recalcar es que el texto no lo dice. Pueden ser, pero tiene que ser más de uno, ¿cierto o falso? Porque dice hagamos. ¿Ok? Ahora, vamos a usar la Biblia y el espíritu de profecía, ¿ok? Simplemente lo que yo estoy diciendo es lo que está diciendo el texto, ¿ok? Lo que el texto está diciendo. Estamos tratando de analizar qué es lo que está diciendo el texto. El texto ya vimos entonces, toda la cita que usted va a encontrar en la Biblia de la creación, siempre ve que Dios el Padre le da al Hijo a crear. Ahí hay 2, ¿cierto o falso? El Padre y el Hijo. Ahora, con esto en mente, vamos a ver lo que dice esta cita. Otra vez no me está funcionando. Ok. Sí, le estoy dando. Ok. Miren lo que dice Historia de la Redención. Yo espero que ustedes crean en la mensajera del Señor, ¿ok? Porque si no, estamos mal. El que no crea, pues, eso es entre usted allá y Dios, ¿verdad? Pero por lo menos aquí todos somos la mayoría, ¿no? Dice Elena G. White, el Padre y el Hijo emprendieron la grandiosa y admirable obra. Y es algo que lo hemos leído, yo no estoy trayendo nada nuevo, es todo lo que vamos a ver aquí, ustedes lo han leído, pero a veces no prestamos atención al texto, ¿ok? El Padre y el Hijo emprendieron la grandiosa obra y admirable obra que habían proyectado. La creación del mundo, la tierra que salió de las manos del Creador, era sumamente ¿qué? Hermosa. ¿Quiénes? El Padre y el Hijo. Dámele aquí. Después sigue la cita. Historia de la redención, página 20, párrafo 2. Después de crear la tierra y los animales que la habitaban, el Padre y el Hijo llevaron adelante su propósito ya concebido, antes de la caída de Satanás, de crear al hombre a su propia imagen. Habían actuado juntos en la ocasión de la creación de la tierra y de todos los seres vivientes que había en ella. Y ahora Dios le dice a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra ¿qué? Imagen. ¿Captaron algo? Quédese ahí con eso. El Padre le dice al Hijo, en la creación yo no veo a más ninguna otra cosa, ni lo veo en la Biblia, ni lo veo en el espíritu de profecía. Dice, el Padre le dijo al Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Ok? Ahora, usted dirá, ¿por qué? Y yo sé que hay muchas ideas corriendo por su cabeza, pero vuelvo y le digo, esto es para que usted estudie. ¿Ok? Usted tiene que estudiar en su casa. Usted tiene que analizar a ver si esto es cierto. Buscar en la Biblia y espíritu de profecía. No busque nada más. No vaya a comentarios de eruditos, hermanos. Vaya a la Biblia y al espíritu de profecía, arrodíllese y pídale al Señor que le dé entendimiento. ¿Ok?
No hay nada más. No estoy diciendo que los comentarios de los eruditos sean malos, pero usted se va a dar de cuenta que usted busca aquí, 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 allá, y todos ¿qué? Se contradicen. Pero la Biblia no se contradice. ¿Ok? Arrodíllese, dígale, Señor, dígale, no entiendo el texto, vuelva y léalo otra vez. No lo entiende, siga leyéndolo. ¿Saben que hasta el nombre se me fue William Miller no pasaba, no seguía hacia adelante hasta que no entendía lo que estaba leyendo? ¿Tenía educación ese hombre? Y si usted busca la manera de él interpretar la Biblia, o sea, las reglas de interpretaciones que usaron nuestros pioneros, se va a dar de cuenta que son sencillas y en realidad lo que llegan es a la conclusión que la Biblia se explica a ella misma. ¿Ok? Hoy en día usted tiene que si esto, que si la exegética, que si buscar aquí, buscar allá, o sea, me doy a entender. Muchos de ellos métodos usados y traídos de los protestantes. Nuestra comprensión de la palabra de Dios tiene que estar fundada en la teología del santuario y nada más. Seguimos. Así que cuando dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, el Espíritu profecía, si creemos que fue tirada, dice que el Padre y el Hijo, o sea, el Padre le dijo al Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahora, con esto en mente, volvemos y leemos Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el espíritu en tinieblas, y estaba sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, y usted me dice, Pablo, ¿y qué es el Espíritu de Dios? Recuérdese que el Espíritu es de Dios. ¿Ok? Ahora, esa palabra espíritu, usted tiene que buscar, usted no necesita saber hebreo, usted no necesita saber griego, usted no necesita saber arameo, usted lo que necesita son herramientas, ¿ok? Y eso está en el internet. Cuando usted busca esa palabra, usted se va a dar de cuenta que esa palabra espíritu se traduce como viento, aliento, respiración, espíritu, mente y soplar. Y esto es importante. Está en la Biblia, o sea, pero ahí vamos. O sea, por eso le digo que hemos visto, quizás puede ser que usted ya lo haya visto, pero muchos no. Cuando uno analiza esto, hermanos, al concluir nos vamos a dar de cuenta que hay algo que cuando nosotros lo entendamos, cuando usted lea la Escritura, usted va a tener un concepto diferente de lo que ha tenido hasta ahora. Y esa es la importancia de estudiar la palabra de Dios. ¿Ok? Ya vimos entonces Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, otra vez recalco, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Dicho sea de paso, cuando usted lee Génesis 1, no solamente me está describiendo la obra de la creación, sino que en el Génesis 1 hay un mensaje espiritual en el cual, en otra dimensión, Dios me está diciendo cómo Dios crea nuevamente al ser humano, cómo lo recrea. Una vez yo le traje a ustedes un mensaje acá y empezamos con una cita de la mensajera del Señor que dice que el plan de salvación es restaurar la imagen de Dios en el ser humano. O sea, volverlo otra vez a como fue en la creación. Toda la Biblia, decía ella, toda la Biblia, todo lo que hay ahí es
cómo Dios trabaja para restaurar la imagen en el ser humano. ¿Okay? La imagen de Dios. Entonces, si usted lee el Génesis, pregunto, usted va a ver toda la creación. ¿Qué día creó Dios al hombre? El sexto día. ¿Okay? Y usted sabe, la Universidad de Andrews lleva el nombre de Andrews porque ustedes han, no sé cuántos han estudiado un poquito acerca de J.N. Andrews. Él fue uno de los primeros que estudió, y todavía el estudio se encuentra, basado en 7,000 años. Yo creo en eso firmemente. El problema es que yo no le puedo decir a ustedes cuándo culmina, porque no sabemos cuándo fue que Adán pecó. ¿Entendemos? Pero la historia de la creación es la historia del ser humano. Si usted se fija, Dios hizo al hombre el sexto día y dice que lo hizo a imagen de Dios. O sea, en otras palabras, Dios tiene 6,000 años para formar la imagen de Dios en el ser humano. Porque el séptimo día, el séptimo año es reposo y vamos a estar ¿dónde? En el cielo. O sea, 6,000 años para crearla y volver al hombre, crearlo a imagen de Dios, para que pueda reposar en el cielo el séptimo año. Es interesante, hermanos. Cuando estudiamos la Biblia de esa manera, es poderoso, hermanos. Como dije una vez, el mensaje adventista no es fácil, pero es poderoso. Cuando usted y yo entendemos el mensaje adventista, es un mensaje poderoso. Porque proviene de un Dios poderoso. Wow, el tiempo avanzó. Vamos a seguir. ¿En dónde estábamos? En que Dios, el Espíritu de Dios se movía, y vimos ahora. Dice que el Espíritu de Dios se movía. Esa palabra se movía, aparece después de aquí, Génesis 1:2, solamente 2 veces más en la palabra de Dios. Y entonces, si vemos esos otros 2 textos, nos va a expandir un poquito más la mente de qué es lo que está diciendo el texto. Y esos sí que creo que yo los tengo acá. Recuérdense que dice que el Espíritu de Dios que hacía, se movía. Ahora vamos a ver qué era el Espíritu de Dios, qué era lo que se movía con la Escritura y el Espíritu de profecía. Deuteronomio es otra vez, la misma palabra se movía. En Deuteronomio 32:11 dice, como águila despierta su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Cuando un águila revolotea, ¿qué es lo que está haciendo? O sea, está revoloteando, pero ¿qué está creando a la vez? Movimiento, pero el movimiento ¿qué hace? Cuando usted tiene calor, usualmente la gente lo que hace es que se abanica y no saben que eso le va a dar más calor porque usted se está ejercitando. Pero lo que quiero decir es, la idea es, la palabra se movía aquí, en este texto, se traduce como revolotear. O sea, usted sabe revolotear lo que es, aunque esa palabra ya es un poco ambigua, no se usa mucho, pero entendemos lo que quiere decir, o sea, el movimiento de las alas. Ahora, este otro texto me aclara un poquito más. Jeremías 23:9, estamos viendo la palabra movía. Y presten atención en el texto. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado. En medio de mí todos mis huesos tiemblan. La misma palabra se movía, pero aquí la traducieron como que tiembla. A causa nuevamente de los profetas, mi corazón está quebrantado en medio de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estuve como hombre borracho y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de las palabras de su santidad. Quiero que presten atención. Jeremías está diciendo que a causa de los profetas, o sea, el corazón de él estaba quebrantado.
que todos sus huesos temblaban. ¿A causa de qué? De los profetas. Pero ¿qué es lo que hacen los profetas? Hablan. ¿Ok? Presten atención. Los profetas hablan, y en otras palabras, por las palabras que dijeron los profetas, sus huesos estaban temblando. O sea, la misma palabra se movía, aquí se traduce está temblando. Estuve como hombre borracho y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová, y para reafirmar dice, y delante de las palabras de su santidad. Está haciendo una relación entre él tiembla, en otras palabras, por la palabra que ha oído. ¿Ok? Quiero que captemos atención, que pongamos todo el enfoque en lo que estamos diciendo, porque el Espíritu de Dios se movía, o sea, había algo que se estaba moviendo sobre la faz de las aguas. Y aquí dice que esa palabra se movía, es que tiembla. ¿Ok? Y ese temblar era a causa de que los profetas estaban hablando las palabras de la santidad de Dios. Entonces, vamos a ir viendo qué es lo que está diciendo el texto cuando dice el Espíritu de Dios se movía, o el ruá, que es la palabra, se movía. Esa palabra ya vimos cómo se vio. Ahora, ¿cómo ocurrió? Miren qué interesante, este texto es clave. Salmos 33 del 6 al 9. Salmos 33 del 6 al 9. Este texto es clave. Dice, aunque sea busquen aunque no busquen los demás. Salmos 36 de 6 al 9. 33, perdón. Recuérdense que le dije que ya no estoy viendo. Tengo aquí los lentes, pero me estoy haciendo el fuerte, ¿ok? Dice, Salmo 33 del 6 al 9. Miren qué interesante. La Biblia explica la Biblia. Por la palabra de Jehová, por la palabra, ¿la qué? La palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos. Estamos analizando a Génesis. ¿Cómo fue? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento. Esa palabra aliento, ¿qué es aliento? Lo que usted sopla. Cuando usted inhala y exhala, sale aliento. ¿Cierto o falso? No lo hagan, pero si usted no me cree, trate de taparse la boca y trate de hablar. Cuando usted habla, sale viento, ¿ok? Sale respiración, sale aliento. Aquí dice otra vez, Salmo 33, 6 al 9, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento. Esa palabra aliento es la misma palabra espíritu, en Génesis 1:2. El espíritu se movía. Sigue diciendo, de su boca, ¿ok? Él junta como montón las aguas del mar y pone en depósito los abismos. Tema Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo, ¿y qué? Él mandó, ¿y qué? Existió. Ahora, yo voy a ver si ustedes captaron. Cuando el texto dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y la tiniebla cubría sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, se revoloteaba sobre la faz de las aguas, el Espíritu de Dios, ¿qué era lo que se movía? ¿Quién dijo el aliento? ¿Lo captaron? Cuando dice el Espíritu de Dios se movía, era que Dios estaba hablando, y en su hablar, ¿qué pasa? Salía soplo, salía aliento. ¿Me doy a entender? El Espíritu de Dios se movía, como vimos en el texto, que el borracho tambaleaba. Si usted no me cree, hoy se usa eso mucho. Muchas personas usan su celular para enviar un texto, pero usan mensaje de voz. Cuando usted graba la voz, ¿qué es lo que usted ve en la pantallita?
subiendo y bajando. ¿Okay? Esos son ondas. Cuando usted habla, hay ondas. O sea, cuando Dios está hablando en la creación, y si no me cree, mire cómo dice el versículo 3. Después de decir el Espíritu de Dios se movía, ¿qué es lo primero que dice? Y dijo Dios. ¿Ok? Y dijo Dios. No estamos forzando el texto. Estamos dejando que el texto, la Biblia se explique ella misma. Cuando dice el Espíritu de Dios se movía, ¿por qué se movía? Dice, y dijo Dios. Lo que quiero, hermanos, que entendamos es que cuando dice el Espíritu de Dios se movía, el Padre y el Hijo estaban creando, y dice el Espíritu de Dios se movía, era cuando Dios estaba hablando. ¿Y qué sucedió? Cuando Dios habla, cuando sale de su boca, ¿sale qué? Su Espíritu. ¿Ok? Ahora, yo no estoy diciendo, escuchen bien, que el Espíritu son meras palabras. Lo que estoy diciendo o tratando que entendamos es que en la palabra de Dios está su Espíritu. ¿Ok? Vuelvo y lo digo nuevamente. En la palabra de Dios está el Espíritu. Por eso dice el Espíritu de Dios se movía. O sea, cuando Dios hablaba, su aliento, su poder creador, ¿qué hizo? Dijo, sea la luz, ¿y qué? Y fue la luz. Ahora, si usted y yo captamos ese concepto, al estudiar la palabra de Dios, no la vamos a estudiar como una mera para poder aprender o atesorar o en la mente para tener ideas o para yo debatir lo que Félix cree o lo que Heriberto cree. Cuando yo leo eso, lo que estoy viendo es que la importancia de estudiar la Biblia por nosotros mismos. Hay algo, hermano, yo no sé cómo decirle, pero hay un poder en la palabra de Dios, que cuando yo estudio la Biblia, esa palabra tiene que penetrar y crear una nueva criatura nuevamente. Y eso se acepta solamente por la fe. ¿Ok? Vamos a ir concluyendo. Ahora, ya vimos que fue por su aliento, o sea, su ruaj, la misma palabra. Cuando Jesús habló su palabra, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, o sea, su poder creativo. Porque esa palabra, vimos a ver que significa viento, aliento, respiración, espíritu, mente y soplar. ¿Ok? Entonces, cuando Jesús habló, o sea, que fue el agente creativo, el Espíritu de Dios, o sea, su palabra se movía. Ese poder creativo se estaba moviendo sobre la creación. Lo que Félix tanto estaba esperando. El libro de Job, no sé si es el mismo, pero Job tiene muchos pasajes, no lo voy a citar todos, pero algunos. Job 26:4 dice lo siguiente, Job 26:4, y es una pregunta. ¿A quién has anunciado palabra? ¿Y de quién es el Espíritu, la misma palabra, ruaj, que de ti procede? O sea, lo que quiero vean, que hay una similitud, o sea, siempre están juntas el Espíritu y la palabra. Van de la mano. Génesis 3:8. En nuestra Biblia quizás no nos vamos a dar de cuenta, pero dice, cuando dice, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba escuchen, presten atención, ¿qué fue lo que oyeron? La voz de Jehová. ¿Ok? Dios no tiene que estar aquí para que su presencia esté. ¿Ok? Eso fue lo que ocurrió ahí. No era que Dios estaba ahí literalmente con ellos, sino su presencia a través de la voz. Hay muchas cosas, hermanos. Por ejemplo, a veces creemos, cuando Dios hace algo, por ejemplo, el texto dice, David dice, ¿a dónde me iré? ¿A dónde oiré de tu presencia? Si voy al sepulcro, allí tú estás. O sea, Dios está en todos lados. Pero tenemos entonces que ir a la Biblia, ¿cómo es que Dios hace eso? ¿Ok? Porque a veces, hermanos, podemos caer en el panteísmo. O sea, que Dios tiene un espíritu que se sale del cuerpo y está en todos lados. Eso es espiritismo y eso es panteísmo. La Biblia no enseña eso.
Cuando usted busca la expresión los ojos de Jehová a través de toda la Biblia, se va a dar de cuenta que Dios todo lo ve, pero es a través de sus ángeles. Los ángeles en la Biblia se le llama los ojos de Jehová. O sea, Dios no tiene que estar aquí físicamente presente para poder estar con nosotros. ¿Me doy a entender? Él está a través de sus ángeles. Él está a través de su omnisapiencia. Eso es otro tema, no puedo seguir ahí, pero estudien eso. O sea, a veces creemos todos los milagros, la mayoría de los milagros que hizo Jesús. Ustedes saben que no fue Jesús, fueron los ángeles. Son espíritus ministradores. O sea, los ángeles lo hicieron, pero ¿quién le dio el mandato? Jesús le dijo, pero no fue literalmente Jesús. Si usted lee el libro, la historia de los ángeles, creo que es, ¿verdad? Del ministerio de los ángeles, Elena de White, ahí está todo detallado. Todos los milagros, la mayoría, fueron los ángeles. Y yo sé que ya los tengo cansados, pero vamos a concluir. Job 16:3 dice lo siguiente. Es una pregunta también. ¿Tendrán fin las palabras ventosas? Las palabras ventosas. Esa palabra ventosa es la misma palabra espíritu. ¿O qué te animará a responder? Job 12:13. Job 26:13 dice: Él rompe la mar con su poder y con su entendimiento hiere la hinchazón suya. Su espíritu, la misma palabra, adornó los cielos, su mano creó la serpiente tempestuosa. Ahora, para ir concluyendo y cerrando, si usted se fija en Génesis 2:7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Fíjese bien, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue un ser que viviente. O sea, Dios crea, por decir así, un muñeco, pero ese muñeco no tiene vida. Él tiene que soplar. Ese es otro concepto. Cuando decimos que estoy lleno del Espíritu Santo, hermanos, no crean que es que viene un espíritu y literalmente se entra dentro de ti, porque muchas personas creen eso. Cuando el Espíritu Santo, lamentablemente no tengo el tiempo, pero estudie, hermanos. Cuando dice que el Espíritu, o sea, que estoy lleno del Espíritu, es que el ser humano está lleno de la palabra de Dios. ¿Ok? Solamente Satanás hace eso, que se entra dentro del ser humano. Dios no entra así, literalmente, no crea que es un espíritu que viene y se entra y lo posesiona. Es a través de ¿qué? De su palabra. Porque la palabra es espíritu. Cuando yo entiendo eso, hermanos, que la palabra de Dios no solamente es palabra, sino que es poderosa. Por ejemplo, segunda de Timoteo, ahora lo vamos a entender un poquito más, dice: y entonces, segunda de Tesalonicenses, miren qué interesante, y entonces será manifestado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca. La palabra creadora, al final, va a ser la palabra que... Si usted va al Apocalipsis, se va a encontrar que Apocalipsis 19, cuando viene Jesús en un caballo, dice que saldrá de su boca una espada aguda. No sé si están viendo la relación, hermanos, y ese era el tema, o sea, la palabra y el espíritu. Esa palabra creadora al final va a tener que destruir. Cuando Dios sacó al enemigo del cielo, lo expulsó. Usted quizás dice en Apocalipsis 12 que hubo una batalla en el cielo. ¿Cómo fue eso? ¿Usted cree que se entraron a los puños? Que estaban dándose los ángeles alazos, como uno dice, con las alas, dándose al uno al otro. Si usted estudia, se va a dar cuenta que era una batalla de argumentos.
Era la palabra la que estaba en juego. Por eso dice que Satanás arrastraba con su cola una tercera ¿qué? Parte. Cuando usted busca la palabra cola en Isaías se va a dar de cuenta que la cola es la mentira. Y la mentira son palabras que usted dice que yo digo. O sea, Satanás estaba hablando, sus argumentos eran mentirosos. Por eso no pudo prevalecer en el cielo. Porque contra la verdad nadie puede. Por lo tanto tuvo que ser echado. ¿Por qué? Porque sus argumentos eran mentiras. Y la palabra de Dios era poderosa, era verdadera. Me salté mucho, pero aquí sí concluyo. Pero no lo voy, ustedes han leído Ezequiel 37 con cuidado. Si usted se fija, en Ezequiel 37, Dios llama a Ezequiel, porque le dice Ezequiel, tú ves todo en este valle, lo lleva a un valle, y dice que está lleno de ¿qué? Y más adelante dice que esos huesos son las que. ¿Saben por qué están secos? Y en ese texto se repite más de 10 veces la palabra espíritu. Pero es interesante porque él le dice a Ezequiel, dice, profetiza. Pregunto, ¿cómo es que usted profetiza? Si yo le digo, Félix, profetiza. ¿Qué tiene que hacer Félix? Y cuando Ezequiel profetiza, y el mismo texto dice, profetiza, pero después dice, dile a estos huesos secos, dile palabra de Jehová. Hermanos, lo que yo he tratado de ver en esta mañana con ustedes, lamentablemente no tuve el tiempo porque ya se fue, pero yo creo que ustedes lo captaron. Cuando yo entiendo este concepto, que el Espíritu de Dios está en la palabra, su poder creativo, cuando yo estudio la Biblia, tiene que haber un cambio en el ser humano. Pero solamente si por la fe yo entiendo que el poder creativo, que el Espíritu de Dios está en la palabra. Y cuando usted está lleno del Espíritu de Dios, cuando usted es un siervo de Dios, no tenga miedo porque usted es un instrumento de Dios. Y si usted va hablando de parte de Dios, quiere decir que el Espíritu de Dios que lo ha llenado a usted está lleno de ese Espíritu, de su palabra. Cuando usted transmite esa palabra no va a llegar vacía. Esa palabra va con poder, pero usted tiene que creerlo. Usted tiene que tener fe que cuando usted habla no es su palabra, no son meras palabras, son palabras de creación, palabras que al que está caído lo levanta, palabras que al que tiene vicio lo libra de los vicios, palabras que el que tiene problemas, ¿qué pasa? Se resuelven los problemas. La palabra de Dios es poderosa. Cuando yo estudio la Biblia con eso en mente, hermanos, el Señor te quiere llenar, pero te quiere llenar del Espíritu. ¿Pero cuál Espíritu? De la palabra de Dios. Y ahí está el texto de esta mañana. Jesús dijo, las palabras que yo he hablado son Espíritu y son vida. Hay poder en la palabra de Dios. Tu vida puede ser transformada si simplemente tú acudes a la Biblia y dices, Señor, yo quiero que tú me hables en esta mañana. Y cuando yo entiendo que en esa palabra hay poder, hay espíritu, por eso dice Hebreo que la palabra de Dios es ¿qué? Viva, ¿qué más? Eficaz, como una espada de dos filos que ¿qué hace? Penetra y ¿qué? Y corta. Si tu vida en esta mañana, si estás destrozado, si te sientes débil, acude a la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios está su Espíritu. Y cuando el Espíritu te habla, es la única manera, hermanos. A veces
Y vamos a estar de pie para cantar. A veces, hermanos, una vez una persona viene y me dice, había algo en ella, no le voy a decir, quizás algunos de ustedes van a saber, pero había algo en esta persona que estaba de una manera presentada, y uno a veces como anciano y el pastor pues tiene que trabajar con estos asuntos, y yo traté de hablarle, ¿verdad? Y es una persona de mucho tiempo en la iglesia, o sea, no es una persona nueva, lleva, qué sé yo, casi 30 años. Y sabe, yo le presenté y le dije, mira, esto no está bien. Y me dice, ¿sabe lo que me dice? Cuando el Espíritu me diga que yo me quite esto, entonces yo voy a creer. ¿Habrá otra cosa fuera de aquí que tenga que decir el Espíritu? Porque muchas personas dicen, no, el Espíritu me habló esta mañana. El Espíritu me dijo. ¿Sabe lo que pasa, hermanos? Nosotros queremos que el Espíritu me diga lo que yo quiero que me diga, no lo que ya me dijo. El Espíritu ya habló, pero yo quiero escuchar otro Espíritu. Así me dijo. Y yo dije, wow. Lamentablemente a veces hay cosas que dejárselas al Señor. Y hermanos, yo creo que se comprendió, ¿no? Comprendimos. Cuando la Biblia dice el Espíritu de Dios se movía, era su palabra, su poder creativo. Cuando acudas a la Biblia, entiende que es un medio por el cual Dios usa para salvarte. Pudiera seguir, pero ya paramos. Vamos a cantar de pie. Que Dios te bendiga en esta tarde. Cantamos el mismo himno.